tener un potencial químico, este va a ser el fuente, sumidero, un potencial químico distinto para cada contacto, de tal modo que la diferencia de potencial químico sea tan grande que se pueda estudiar ese tipo de problemas en un estado estacionario. El Landauer es el formalismo que vamos a utilizar, el formalismo de Landauer nos dice que, que todo tipo de problema de transporte cuántico de este estilo puede ser visto como un problema de dispersión. Entonces, nos va a interesar precisamente los observables de la transmisión. Y por último, mencionar sigma S y sigma D es el acoplamiento efectivo que va a tener en específico este sitio con el contacto y este sitio con este otro contacto. ¿Solo puede haber transporte de la fuente a ese elemento o ese pollo? Sí, esa es la forma en que hace contacto, ¿no? El transporte, bueno, el formalismo de Landauer específicamente va a tomar en cuenta todo tipo de interacción que va a haber, ya sea de este contacto al sitio, del sitio al contacto de regreso y todo lo que pueda haber hacia todos los sentidos. No puede brincar a otro. Exacto, sí, eso no puede. Ajá. O sea, lo que dices es que si el contacto puede estar conectado a unos sitios. Es lo que está un contacto. Sí, el contacto. Tantos como se puede. Ajá, sí. Sí, pero no hay conexión entre los contactos distintos. Okay. Entonces, la herramienta matemática que vamos a utilizar para esto es funciones de Green. Aquí en uno está definida la función de Green. Y vamos a tener hamiltonianos efectivos compuestos por el hamiltoniano, que era el sistema central que veíamos en azul, y el aporte, el acoplamiento con los contactos, los sigmas, que son funciones de autoenergía. En general, estas sigmas SD son complejas y lo que le va a dar el carácter no hermítico a nuestro hamiltoniano pues precisamente ese acoplamiento. Mencionar nada más, hay distintas formas de calcular esta función de Green. Puede ser un cálculo directo de lo que tenemos ahí en uno. Puede ser también una representación espectral que vemos aquí, exceptuando el punto excepcional, justamente porque el hamiltoniano en ese punto es no diagonalizable, se dice que su matriz es defectiva. ¿Puedo preguntar? Sí. Landauer obviamente no sabía, no tomaba en cuenta puntos excepcionales, ¿no? Entonces, eso pone la pregunta si la teoría de Landau realmente es válido para sistemas que tienen esos puntos excepcionales, que tienen fuentes y sumideros descritos por ese tipo de hamiltoniano. Entonces, ¿existen trabajos que demuestran que eso funciona? ¿O sí, por lo menos ustedes se basan en algo? ¿O ese es...? Sí, hay mucha literatura al respecto. Principalmente hay un libro que se llama Quantum Transport de Data. Él genera toda esta parte, bueno, describe toda la parte del formalismo de Landauer para dos contactos. Y en general lo único que requiere es que el hamiltoniano sea no hermítico. No pone condiciones en qué tipo en el estilo tipo de hamiltoniano que existe. Matemáticamente o desde el punto de vista a lo mejor estás pensando en los sistemas porque es una fuente. no, en general, porque aquí no, o sea, todo se define bien. O sea, la transmisión te queda entre 0 y 1, puedes hacer todo de manera consistente. okay. De hecho, ahorita voy a mostrar unas curvas de transmisión y son curvas de transmisión de escape. Nada más el truco es poner bien esas sigmas esas para que a la vez no hagan las cuentas todo. Landauer dice, o sea, que de hecho esa era la otra pregunta, si en el límite que la diferencia del potencial químico es pequeño, pues la corriente se puede calcular con la matriz de dispersión. Esa es la teoría de Landau que recuerdo, más o menos. Entonces, pero mencionaste que esa diferencia realmente no es necesariamente pequeña. Al contrario, debe ser la diferencia. Porque debe de haber un estado estacionario.
para que la corriente pueda, para poderlo estudiar con funciones de Green. Pero, ¿por qué cuando es pequeño no hay un estado estacionario? Va a ser un flujo estacionario. Sí, pero si la diferencia es pequeña, aún así tiene un flujo estacionario, ¿no? Sí se puede. No Se sé. puede hacer el zero bias conductance y también puedes estudiar el flujo de energía. Es como una respuesta lineal, ¿no? O sea, no quieres que sea muy grande la diferencia. Pero este te sirve, puede ser en ese límite que tú dices, o Ajá. puedes hacerlo más grande. Sí, o sea, ambos son válidos. Entonces, en general, la metodología que se va a seguir para calcular estas cantidades de transporte es a partir de la función de Green. Tenemos del formalismo de Landauer estas dos ecuaciones, 3 y 4, fórmula de Caroli, la de Landauer, para tanto transmisión como lo es corriente. Aquí TSD realmente es la transmisión. Con la matriz de dispersión. ¿No? O sea, si es la, o sea, si quieres mejor lo que es. Bueno, podría ser. Ya. De Caroli. Explica qué es la T. ¿Esta T? Sí, esta es la transmisión. Es la transmisión que hay desde el source al drain. O del drain al source, puede ser. Es simétrica y con un signo negativo. Simétrica. Sí. Entonces, pues sí, lo que se utiliza son los acoplamientos que hay, o el acoplamiento efectivo que hay entre contacto y sitios, y las funciones de Green para ver la propagación de los electrones de un sitio a otro, a un contacto al otro. Una pregunta, ahí la E son las que reunieron del coreano original. No, es el combinado efectivo. La E, en la G. Ah, esta de acá. Sí, no son las energías propias del sistema original. ¿Qué es entonces? Es la energía. O sea, aquí lo que se está viendo es, hasta acá por ejemplo, vamos a tener una transmisión que depende de esta E y nos va a decir un electrón con esta energía, qué probabilidad tiene de poder transmitirse. O sea, a lo mejor creo que está A lo preguntando mejor es. falta FS menos FT, ¿no? Porque eso depende de ahí y eso hace que la integral converge. No, lo que pregunta es si tienes acoplamiento cero, ¿cuáles son las energías por las cuales puedes transmitir en tu sistema? Sería o sea, si tuviera acoplamiento cero, las energías serían donde hay transmisión, serían estas de aquí, las que tienen los valores propios que tienen los sitios. Sí, no, son las resonancias del sistema. O sea, si tienes un acoplamiento a los contactos chiquitos, entonces tú esperas que tu transmisión sea igual a 1 en las resonancias propias de tu sistema central. Si abres un poquito el sistema, entonces esas resonancias se van ensanchando. Y entonces, al final de cuentas, esa E que tiene ahí es un parámetro libre, por el cual, o sea, son energías en las cuales tú puedes mandar excitaciones de los contactos al sistema central, y se puede transmitir porque el sistema es abierto. O sea, ya no tienes energías aisladas, sino que tienes bandas de energía que puedes transmitir. Entonces, empezamos, bueno, en general voy a estudiar cadenas unidimensionales. Nos interesó esta cadena específicamente, que es de 2 sitios. Aquí el acoplamiento con los contactos es en un único sitio, y estos 2 sitios tienen energías iguales. Nos interesó este sistema porque presenta un fenómeno que se conoce como resonancia de Fano, que vamos a ver un poco más adelante. El hamiltoniano es descrito de esta forma. Los acoplamientos sigma S y sigma D son distintos, y la T pues es la misma. Además, cuando estos gamas son distintos, es posible tener
los dos fenómenos, ¿no? Tanto punto excepcional como resonancia de Fanon. En el espectro lo que se va a observar es lo siguiente. En la parte real, cuando estamos en el espacio de parámetros, este gamma es el acoplamiento con los contactos. Lo que va a ocurrir es, va a haber un punto excepcional, aquí va a haber un punto excepcional, donde coalescen los puntos de los valores propios, reales, y la parte imaginaria lo que va a ocurrir es lo contrario. Es un solo valor imaginario, y se va, en este caso, a bifurcar en dos valores distintos. Aparte, en esta resonancia de Fano hay un perfil que se llama perfil de Fano, que es con el que se le conoce, vamos a ver, la transmisión. ¿Qué es una resonancia de Fano? Es un punto o una energía en la cual existe reflexión perfecta. Entonces, para este sistema pues, se puede calcular todo sencillamente, y la transmisión que vamos a obtener sería la siguiente. Entonces, observamos pues, la transmisión del sistema para distintos valores de gamma. En este caso, encontramos que la resonancia de Fano no depende, o más bien no hay ningún, es independiente tanto el punto excepcional como la resonancia de Fano. Podemos variar los parámetros de gamma, sin embargo la resonancia de Fano se mantiene en un punto que pues hay reflexión perfecta. Y ahora sí, lo que nos interesa investigar a nosotros son, como había mencionado, tenemos puntos excepcionales y queremos saber si es posible descubrir esos puntos excepcionales a partir de observaciones, a partir de mediciones en los observables de transporte. Entonces, la idea que tenemos es tomar un sistema que sea muy singular para intentar poder ver las características que tiene este sistema. Entonces, tenemos en general una cadena, esta es de 7 sitios, puede ser la cantidad que sea, siempre y cuando sea impar. El acoplamiento que va a haber entre sitios y contacto es la mitad menos 1 debe de ir a un contacto y la mitad más 1 debe de estar en otro contacto. Eso es indistinto, puede ser fuente o sumidor, un contacto extra, pero si se mantiene esta simetría, vamos a obtener este punto excepcional de orden n. Entonces, para ello, aparte, queremos tener sistemas para poder realizar una comparativa. En este caso, la primera cadena es una cadena uniforme que tiene acoplamiento únicamente en el primer sitio y en el último sitio. Los acoplamientos entre sitios son T. Esta cadena tiene un espectro como sigue. Su parte real tiene un punto excepcional. Pensamos que es de orden 2. Y la parte imaginaria, pues aquí se ve cómo se bifurca igual en dos energías distintas. Y bueno, les voy a presentar la siguiente cadena. La siguiente cadena, la distinción que tiene es, ya no nada más está acoplado al inicio y al final, sino que tiene la misma distribución de acoplamiento que nuestra cadena de interés, pero los valores de acoplamiento que tiene entre el sitio y contacto va a ser el mismo para toda la cadena. En pues no nos interesa tanto su espectro, porque pues, la parte real son constantes y la parte imaginaria es una línea recta. Entonces, la siguiente cadena, agregamos que hay una distinción entre los gammas, ¿no? Cada sitio va a tener un acoplamiento distinto con el contacto. Y su espectro es de esta forma. Aquí notamos que pues, hay distintas degeneraciones de distintos niveles en la parte real. Y la idea es comparar estas cadenas con esta de aquí. Bueno, agregamos una distinción y es que los acoplamientos entre sitios van a ser distintos y pues siguen este orden, ¿no? T1, T2, T3, luego T3, T2, T1. El hamiltoniano que describe este sistema es el siguiente, el que es el 9. Y bueno, aquí nos vamos a detener un poco, ya que el hamiltoniano 9 puede ser descrito como el 10. Como aquí, n es el operador número, sx y sz son operadores de momento angular, y hay una rotación que podemos hacer aquí abajo, en donde es posible obtener la ecuación de valores propios para n sitios. Entonces, de forma analítica podemos encontrar su espectro,
Y aparte, otro desarrollo que hicimos es para este tipo de cadenas, es posible encontrar su transmisión de forma analítica con la ecuación que vemos en 12. Aquí sigma J y sigma K son justamente los elementos de la matriz de la función de autoenergías, y las G minúsculas pues son los elementos de la función de Green. Entonces, sí, todo eso se puede lograr analíticamente. Y ahora sí, este es el espectro que se obtiene en la cadena con punto excepcional de orden n. Vemos el mismo comportamiento. En este caso, todos los sitios, todos los valores propios coalescen a uno solo, en un punto. En este caso es gamma igual a 2. Y en gamma igual a 2 ocurre el efecto contrario con la parte imaginaria de los valores propios, haciendo una multiplicación de estos. Y bueno, mencionar ahorita qué influencia tiene qué influencia física tiene la parte real del espectro. Es cada valor propio nos va a decir dónde va a existir resonancia y a una amplitud de probabilidad para que haya transmisión. Y la parte imaginaria nos va a decir el ancho que tiene esta transmisión. Bueno, esta amplitud de probabilidad. Aquí, si tenemos valores de acoplamiento pequeños, como puede ser gamma 0.01, vamos a observar, por ejemplo, en menos 10 y 10, que justamente pues va a corresponder con la posición del valor propio. Existe o es posible que haya transmisión, y bueno, aquí está su amplitud de probabilidad, pero al acoplar más el sistema, lo que va a ocurrir es que va a empezar a haber un ensanchamiento, que se observa en la figura de la derecha. Y si seguimos aumentando este acoplamiento, lo que va a ocurrir es que las transmisiones o el ancho de las transmisiones se va a empezar se van a sobreponer y van a empezar a juntarse y van a crear estas formas como de valles y crestas en la transmisión. Igual, si seguimos aumentando este parámetro, lo que va a ocurrir al final es pues, que va a generar una única curva de transmisión que sea continua. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Podemos observar al inicio, igual, la idea es la misma, ¿no? Si gamma es cada vez más pequeño, va a ser cada vez más aislado, va a estar más localizado, y hasta el punto que si estuviera desacoplado, pues sería discreto este espectro. Sin embargo, tenemos un ancho de energía continuo en el cual existe la probabilidad de que haya transmisión. ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, si observamos el orden de las amplitudes de transmisión, aquí ya es de 0.1. Y al inicio, pues, todavía había cosas que estaban cercanas a 1. Entonces, el efecto que ocurre es, va a haber un ensanchamiento de energías, pero también la amplitud de probabilidad va a disminuirse. Algo que nos interesaba observar en la transmisión era que iba a ocurrir alrededor de gamma igual a 2, ¿no? Sin embargo, lo que encontramos fue que el comportamiento realmente no cambia mucho. Sigue siendo muy uniforme el comportamiento que existe en este ensanchamiento de energías. Y bueno, lo siguiente que observamos es, ahora sí, todas las cadenas que teníamos anteriormente, cómo se pueden comparar con específicamente nuestra cadena con la singularidad máxima que podemos tener. En azul está esta cadena que nos interesa, y los demás colores, bueno, la naranja es la que está acoplada únicamente al inicio y al final, la verde es la que está acoplada en todos los sitios, pero su parámetro de acoplamiento es el mismo, y la morada es en el que sí tiene un cambio, un juego, es ese parámetro para cada sitio. Entonces, lo primero que observamos es el ancho de energía que puede tener la cadena azul. Es mucho más amplio con respecto a los anteriores. Y la primera cadena naranja siempre se va a quedar estancada entre menos 2 y 2. Entonces,